Hola, mi nombre es Ricardo Norton, de la Universidad de Andrews, Seminario Adventista Laico, fundador de la Escuela Seminario Adventista Laico, que es una escuela diseñada para preparar a miembros de iglesia en el ministerio, en diferentes diplomados, certificaciones profesionales de instructor bíblico, de liderazgo, matrimonio y familia, ministerio juvenil. Tenemos más o menos como 12. Y ahora aquí, como ustedes pueden observar al fondo, en la parte trasera tenemos a más de 100 estudiantes en español, y en el otro salón tenemos como 50 que están recibiendo esta certificación para aprender a predicar, el arte de la predicación. Están bienvenidos, la Iglesia Adventista te necesita. El mundo está creciendo anualmente a un índice de 80 millones anuales. Y la Iglesia Adventista anualmente en los últimos 5 años ha estado bautizando solamente 1 millón de personas. Nos estamos quedando atrás. Necesitamos a muchos predicadores, especialmente predicadores laicos que tienen el deseo ardiente en su corazón de proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Bienvenido. Si no has escuchado, si te gustaría entrar a esta escuela, puedes hablar con los administradores de tu asociación. Una vez más, de la Universidad de Andrews, Seminario Adventista, estamos con el Seminario Adventista Laico. Bendiciones. Estamos hablando de asuntos, no de principios, estamos hablando de asuntos de opinión. Yo por eso, yo uso corbata. Y voy al lugar, por ejemplo, voy a estar en Barranca Bermeja sudando la gota gorda. ¿Han escuchado de la gota gorda? ¿Saben lo que es la gota gorda? ¿No saben lo que es la gota gorda? Cuando uno transpira, aquí en el espinazo, los que tienen espinazo, yo ya no tengo puro tejido adiposo por ahí, pero personas así delgaditas, esbeltas, me tienen acá, entonces se forma una gotita de sudor, se une con la otra y se une con la otra y después se va la gota gorda. Eso se llama, así se llama la gota gorda. Uno está transpirando, pero yo lo hago porque para algunos hermanos, entonces, el predicador es mejor que se adapte a la cultura y no la cultura al predicador. ¿Por qué razón? Por solamente no llevar la corbata. Hay algunos hermanos que dicen, ay, mira ese pastor liberal, entonces ya no me van a escuchar a mí solamente por la corbata. Y yo prefiero mejor usar la corbata y que escuchen el mensaje. ¿Comprenden? Ahora, hermanos, yo creo que vamos a tener que tomarnos. ¿Me avisas cuándo tengo que ir allá? Avísame unos 5 minutos antes. Ahora, hermanos, una de las... pastor, quisiera traer la bolsita con los libros. Ah, ok. Oh, gracias. Pásame uno, pastor. Yo he escrito varios libros y en realidad casi nunca los cargo porque yo viajo bien liviano, pero la Pacific Press acaba de publicar uno hace 4 meses. ¿Cómo se llama? Cristo nuestro Salvador. Hace 3 años publicó uno. Hace 3, es que ellos hasta le cambian el título. Uno sugiere un título y ellos lo cambian a otro. El otro fue ¿Cómo alcanzar al mundo de hoy? Entonces, lo traje y hay solamente 16. Hay 17, pero se lo tengo comprometido a mi querido compatriota. Pero refranes. Muchas veces en la predicación utilizar un refrán ayuda mucho. Y hay refranes, por ejemplo. Lo más difícil de los refranes es tenerlos bajo subtítulos de temas bíblicos, por ejemplo, noviazgo, matrimonio, Cristo, la Biblia. La Biblia es el mejor pesticida del alma. ¿Ya? Hay unos que se alimentan de las palabras de Dios, mientras que otros solamente hacen gárgaras. La leen. Entonces, o por ejemplo, fíjese usted, voy a hablar acá de marido. Vamos a ver acá, por ejemplo, matrimonio. El matrimonio es el único campo de batalla donde los enemigos duermen juntos.
Y muchas veces el matrimonio parece las Fuerzas Armadas. Los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar. Pero es una institución establecida por Dios. Por ejemplo, otro. Tengo 10 meses de no hablar con mi mujer. No me gusta interrumpirla. La diferencia entre un hombre y una mujer son aproximadamente 40 libras. Perdón, la diferencia entre un soltero y un prometido. Bueno, en fin, son refranes, pero no son antihigiénicos, son de púlpito, por eso se llama. Si usted lo desea, ¿quién es el que se va a encargar de distribuirlos? Tú lo haces, por favor. Entonces tú te dejas uno, me parece que ahí hay 16, uno para ti, entonces hay 15 nada más. Entonces van a ser $10 cada uno, así que se lo dan al hermano. Y si usted se queda sin libros y le gustaría, entonces lo que podemos hacer es, lo podríamos ordenar a través del pastor. Yo le mando la caja al pastor porque enviar uno por uno es muy complicado. Le dejarían los $10 al pastor, si es que él se presta para eso, y yo le enviaría una cajita con los libros. Ahora, hermanos, yo tengo que ir a hacer la introducción con el programa en inglés, pero vamos a seguir con nuestro material, reglas. ¿Cuál era el siguiente punto? Ya hablamos. ¿Cuál es el siguiente? 3 historias del sermón. Todo sermón debe tener... No, estábamos leyendo las reglas. La Biblia es su propio intérprete. Y eso es muy importante, mis hermanos. Nosotros sabemos que los cuernos representan reyes y naciones. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Las muchas aguas representan muchedumbre. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Comprenden? Entonces, no podemos interpretarlo a nuestra manera. La Biblia debe ser su propio intérprete. Y si la Biblia no da una respuesta, tú me avisas cuando esté listo. Ya está listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomarnos un receso de algunos minutos. No hay que izar la bandera, no hay que celebrar Navidad, no hay que cantar el himno nacional, que no hay que celebrar el Día de la Madre. Y hay adventistas que son así, que hay que usar corbata, que no hay que usar anillo de matrimonio. Ese es el mensaje de algunos adventistas. De algunos, no hay que tomar coca. Yo no tomo ninguna soda, pero ese no es el mensaje adventista. Son 28 creencias fundamentales. Y hay gente, pero cuando ellos la predican, ellos creen y lo predican de corazón, con sinceridad, pero están sinceramente engañados. Uno de ustedes, yo quisiera que me lea San Juan 16, 1 y 2. San Juan 16, 1 y 2. A ver, ¿quién? Vendrá el momento que cualquiera que os mate pensará que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible? Epistemología. Hay personas, Pablo era así antes de conocer a Jesús. Así que usted no siga, y a la hora de predicar usted va a producir sus propios mensajes de la Biblia. No se meta a predicar los sermones de otros o los mensajes de otros. Nosotros como adventistas tenemos nuestro propio mensaje. Y hay muchos que se han ido de la iglesia adventista, y la gran mayoría de esos se están haciendo riquísimos, porque venden casetes y cabes y tinos, son sensacionalistas. Y hay ministerios que por lo menos te dan informe de lo que ganan, de lo que reciben. Por ejemplo, el año pasado un ministerio de estos adventistas que sale por la televisión informó que recibió $34 millones. Pero por lo menos lo informa. La gran mayoría no te dice cuánto recibe. Dame y dale, parecen de la tribu de Isaacar, ¿no es cierto? ¿Saben la historia del pastor? Estaba muy contento porque los hermanos de la iglesia eran muy dadivosos, y un día, un sábado, le dijo: hermanos, ¿saben? Ustedes parecen de la tribu de Dan, de las 12 tribus de Israel. Ustedes siempre dan y dan y dan. Y después, cuando terminó el sermón y estaba despidiendo a los hermanos, y alguno de Costa Rica, por allá del sur, le dijo: pastor, usted parece de la tribu de Isaacar, porque va a sacar y sacar y sacar. Y estos
estos ministerios independientes va a solo sacar y sacar y sacar y robar miembros de otras iglesias. ¿Por qué no van a predicar el evangelio a personas que no conocen no, es nada más robar ovejas, eso es lo que hacen, es puro robar ovejas. Entonces tenemos ese principio. ¿Cuál sería el otro principio, hermano? Usted los estaba leyendo, de cultura, ¿qué más? Exactamente, mis hermanos, hay textos que son figurativos, hay metáforas de la Biblia. Por ejemplo, cuando usted habla parábolas, o cuando usted entra a Apocalipsis, ciertos textos de Ezequiel, Daniel, usted sabe que está hablando de bestias y de esos son figurativos, pero el resto trate de interpretarlo literalmente, a menos que sea obviamente figurativo. ¿Y saben lo que es una parábola? Una parábola a ver cómo se llaman, es donde estudian, ¿cómo se llama esa parte de la matemática que estudia las figuras, los trapecios, los triángulos? A ver, en geometría, sí, en geometría. La distancia más corta entre dos puntos en el espacio es la línea recta. Pero cuando tú te vas de una línea de un punto al otro punto en forma indirecta, tú formas una parábola. Por eso vienen las antenas parabólicas. Y cuando juegan béisbol en cierto lugar, no sé si han escuchado, por ejemplo, yo he escuchado una vez un dominicano en Puerto Rico, cuando tiran una curva en el béisbol. De paso, la Biblia habla del béisbol. ¿Ustedes saben? ¿Cuántos saben? Génesis 1:1 dice, in the big inning, que es el lenguaje de béisbol. Pero dice, y lanzó una parábola. Y lanzó una parábola, es una curva. Entonces, es decir, las cosas en forma indirecta. Y si es una parábola, tú no la puedes tomar literalmente, porque es una ilustración. Entonces, ese es el principio que nosotros debemos seguir. ¿Cuál es el otro, hermanita, que usted los está leyendo? La tipología bíblica es definida por las escrituras, no por la imaginación. Exacto, está el tipo y el antitipo que habla de la Babilonia del Apocalipsis. Tiene comparación con la Babilonia del Antiguo Testamento. O está, por ejemplo, el Éufrates en el Apocalipsis, después el Éufrates, plagas en Egipto, plagas al fin. Pero esas tipologías las establece la Biblia, no la mente humana. Porque yo he escuchado unos predicadores que tienen una mente fértil y te dicen, a ver, ¿dónde está lo de los 3 espíritus de rana? ¿Es 17, Apocalipsis 17 o 19? ¿Cuál es? Entonces te dicen ellos, yo les voy a decir algo que ningún pastor de ustedes les ha dicho. Los 3 espíritus de ranas, ¿saben lo que es? Es el don de lenguas. ¿Y cómo es así? Porque las ranas cazan los insectos con la lengua. Y hay hermanos que dicen, ay, ¿cómo sabe ese pastor? Es puro cuento, es puro producto de la imaginación. Es puro producto de la imaginación. Y yo tengo casetes de algunos de estos pastores que ya no están más en la iglesia adventista, y hay muchos hermanos que tristemente se dejan llevar por esos vientos de doctrina. Ahora sigue 3 historias del sermón. ¿Estamos ahí? Número 1, la historia de la Biblia. Cada sermón debe estar enraizado en el mensaje de la Biblia. Mira que te mando que prediques la palabra. Número 2, la historia del predicador. No presentar esa idea, yo soy mejor que tú. Debe tener la historia del predicador. El predicador no debe separarse del mensaje. La historia de la Biblia se manifiesta en la historia del predicador. Porque no podemos desbaratar con una mano lo que estamos tratando de edificar con la otra mano. Y el director misionero, hermanos, hay que dar estudios bíblicos. El director misionero nunca da estudios bíblicos. ¿Cómo va a hacer el ejemplo? ¿No es cierto? O
o el esposo que predica, el anciano que predica de amor y de amor y de amor, y en la iglesia la esposa la tiene maltratada y los hijos también. Yo sé de un anciano de iglesia que predicaba muy lindo y de la unidad y del hogar, pero en la casa él era cruel, los maltrataba, y cuando venía el automóvil a 2 cuadras de distancia, la mascota se escondía abajo de la cama, porque las mascotas tienen un oído muy fino. Iba y se escondía, y cuando entraba en el driveway, la madre le decía a sus hijitos: hijitos, vayan, escóndanse porque ahí viene papi. Y después él llegaba y regañadientes, rezongón, y ella sufría mucho. Y un día ella estaba orando con su niñita de 5 años, estaba orando, y en la oración le decía: Señor, te pido que ilumines a mi marido, ilumínalo. Pero la pobre niñita de 5 años no entendía el término, y le tiró la falda y le dice en media oración: no mami, no es ilumínalo, es elimínalo. Ese es el sentimiento que tienen algunos, ¿no es cierto? Predicar con el ejemplo. Entonces debe tener la historia de la Biblia, pero debe tener también la historia, tiene que tener la historia del predicador, ¿no es cierto? Hermanos, hay que trabajar, pero usted sabe que ese hermano está a la vanguardia, caminando al frente, ¿comprenden? Predicar con el ejemplo. Y finalmente tiene que tener la historia de la audiencia. El tema tiene que ser relevante. Tiene que ser relevante. En otras palabras, la persona dice: eso es para mí, ¿qué quieres que haga? ¿Comprenden? Por ejemplo, ¿ustedes creen que los visitantes no adventistas vendrían a la iglesia para un tema, para hablar, para escuchar Levíticos 11, Daniel 12 o Mateo 24? ¿Usted cree que la mayoría de la gente no adventista llegaría? No. ¿Son temas importantes, sí o no? Claro que sí, pero no necesariamente para atraerlos a la iglesia. Eso es para dárselo después en el evangelismo personal. Por ejemplo, si el tema de esta mañana que yo fuera a dar fuera cómo emancipar a los niños pequeños para que no usen pañales y vayan al baño solos, ¿cuántos de ustedes vendrían? ¿Hubieran venido? Ninguno. ¿Por qué? Porque no es relevante. Y por esa razón a veces a los grupos pequeños o a las reuniones no asiste mucha gente, porque los temas no son relevantes, no tienen la historia de la audiencia. Usted tiene que dar, si no es relevante, pero cuando es relevante, la persona va a manejar hasta horas. Por ejemplo, había un chico, yo era pastor en el Valle de San Fernando, iglesia de Van Nuys, California, y la sociedad de jóvenes se titulaba ¿Qué hacer con las drogas? Y había un muchacho que vivía en Tijuana, 3 horas y media, casi 4 horas con tráfico. Y la tía le dijo: mira, hijito, ven, porque va a ser acerca de las drogas. Y el chico estaba luchando con las drogas. Entonces manejó, se vino el viernes, porque era la sociedad de jóvenes, se vino el viernes, durmió en la casa de la tía, fue el sábado al culto en la mañana, y vino la sociedad de jóvenes en la tarde. El que lo había organizado era un hermano de México. Y en México las drogas son las deudas, así le dicen. Está endrogado, está bien endeudado. Y era una clase de finanzas. Y ese chico había manejado casi 4 horas para venir acá. Había perdido hasta trabajo y estaba pero furioso, porque para él no era relevante, no era su historia, ¿comprenden? Entonces usted tiene que ver qué es lo que es relevante. Así que usted tiene un grupo pequeño y usted quiere que la gente asista. ¿Quién te puede decir a ti cuáles son los temas relevantes para ellos? Ellos mismos. Ellos mismos. Supongamos que los jóvenes no están viniendo a la iglesia. ¿Quién me puede decir a mí a ciencia cierta por qué razón ellos no vienen a la iglesia? ¿Quiénes? Ellos mismos. ¿Cuáles?
Los que no están viniendo, tú tienes que llamarlos por teléfono, hermano, te estamos echando de menos. Entonces tú tienes que ver cuáles son las causas. En otras palabras, antes de prescribir, nosotros debemos de diagnosticar. Eso es. Investigar. Eso es lo que se llama el método inductivo, el inductivismo. Y el padre del inductivismo en español se llamaba Francisco Tocino. El nombre de él era Francis Bacon. Era un inglés. Él era un inglés científico, y él en 1967 más o menos. Sí, cuando uno traduce los nombres del inglés, por ejemplo, han escuchado ustedes de ese gran famoso personalidad español, Tony Flags, ¿no han escuchado? Tony Banderas, Antonio Banderas, Tony Flags. Bueno, cuando entonces él dice, en aquella época, nosotros naturalmente prescribimos deductivamente, basado con lo que está en nuestra computadora. Pero él dijo, no importa qué inteligente seas tú y cuánto conocimiento tú tengas, tú no tienes todo el conocimiento de todas las otras mentes juntas, ni el conocimiento presente acerca de ese tema. Entonces, por eso, tú tienes que investigar o diagnosticar antes de prescribir. Por eso, él es el padre del método científico. Y cuando tú vas donde un médico, ¿con qué empieza el médico? ¿Con qué empieza? Con la historia clínica. Y cuando tú estudias un texto en la Biblia y vas a predicar de un texto, ¿con qué empiezas? Con la historia. ¿Cuándo se escribió? ¿A quién se escribió? ¿En qué contexto se escribió? ¿Comprenden? Y en medicina eso es importante, porque nosotros tenemos problemas congénitos. ¿Cómo se dice? Congénitos. Hereditarios. En otras palabras, hay personas, por ejemplo, problemas con diabetes o cáncer. ¿Sabe? Cuando usted va a los restaurantes, tienen paquetitos de azúcar. Unos son amarillos, otros son azules, rositas. Uno te da Alzheimer's, el otro te da diabetes y el otro te da cáncer. Yo lo que he hecho últimamente es que tomo 1/3 de cada uno, de manera que cuando me dé cáncer y diabetes no me acuerde. Así que si ustedes quieren hacer eso, Pero el punto es que en la Biblia nosotros tenemos que empezar con la historia clínica, con la historia del texto. Y después yo les voy a enseñar cómo escarbar para extraer los principios del texto. Entonces ahora ya terminamos las historias y vamos a ver tipos de sermones. Está el expositivo. ¿Cuál es el sermón expositivo? Yo les voy a hablar un poquito de eso más hoy. El expositivo es cuando usted agarra un texto de la Biblia, cortito, y tú nada más predicas de ese texto. Pero sigue, ¿cuál es el tema siguiente? ¿Está anotado o no está anotado? El de tema. ¿Cuál es el de tema? Vamos a hablar acerca de la segunda venida de Jesús. Entonces, para ese tema de la segunda venida de Jesús, tú puedes utilizar varios versículos. Y no es malo. Cuando yo era alumno, estudié en México, había un profesor que él solamente creía en el sermón expositivo, de un texto nada más. Pero no, la Biblia dice que prediquen la Biblia. Y si es bíblico, puede ser de una biografía de algún personaje bíblico que tiene mensajes en toda la Biblia. Puede ser de tema. Tú hablas de la segunda venida de Jesús, usas Timoteo, Tesalonicenses, usa Mateo 24, puedes utilizar hasta Daniel 2. No es malo, es de texto. Lo que pasa es que no hay que utilizar muchos, porque ocurre lo que se llama atiborrar. ¿Conocen esa palabra?
Es una palabra compuesta de 3 palabras. Atiborrar. Cuando tú le metes mucho, borras lo que dijiste al principio. Por eso es mejor concentrarse en unos poquitos versículos o uno solo. Yo les voy a enseñar cómo concentrarnos en 1 o 2 textos. El otro está el biográfico, el sermón narrativo. El sermón narrativo es como una historia. Y Jesús contaba una historia. Y la Biblia habla de historias. Y las historias, mis hermanos, a la gente le gustan. Por eso la gente vive clavada de las novelas, porque son historias. Yo he ido a visitar y si la hermana no está para ver la novela, la ponen hoy día, la ponen a grabar, ¿no es cierto? La graban y le dicen al hijo, como no saben cómo utilizar el aparato ese, el control remoto, que nadie sabe cómo se utiliza eso, ellos ya, mira, grábenme, y si se le olvidó, hizo algo malo, pero hija, pero yo te pedí, ¿cómo se te ocurre? Me la perdí. Y después tiene que llamar por teléfono a la sobrina o a la tía para ver cómo quedó la... Son historias. Fíjese, yo la última iglesia donde yo fui pastor tenía el diseño era A-frame, eran unas columnas gruesas. Creo que tu iglesia tiene unas, pero no son de A-frame. La iglesia tiene unas columnas como de unos 18, 20 centímetros que van hasta el extremo, pero la nuestra era de A y el pasillo quedaba al otro lado y había espacio para llenar más bancas. Una de las bancas llegaban al otro lado de la columna. Y esos lados donde la columna, donde no se veía el púlpito, digamos que esa era la columna, ahí se sentaban los jóvenes. Salían de la escuela sabática corriendo para sentarse detrás de las columnas. Era el lugar favorito, porque ahí jugaban, hablaban y nadie les daba atención. Pero yo recuerdo, cada vez que contaba una historia, una anécdota, asomaban la cabeza. Y después de escuchar, ya podían hacer las mismas cosas. Y después de escuchar, las historias. Entonces Jesús contaba historias de la vida real también. Por ejemplo, cuando iba a Jericó, el buen samaritano iba a Jericó y venía el samaritano de Jerusalén. Yo he hecho ese viaje algunas cuantas veces. Venía del mall, donde van, ¿conocen ustedes a las mujeres de mármol? ¿Conocen? Les gusta el mar y el mall, ¿no? Este hombre venía del mall de Jerusalén, venía de compras y lo asaltaron los ladrones y bueno, y él contó una historia, algo de la vida real. Y no es malo contar alguna historia y tener una lección de la vida real. Es más, todo sermón debiera tener ilustraciones y vamos a hablar un poquito más de eso al rato. Entonces está el sermón metafórico o tropológico, que son, el metafórico usa metáforas bíblicas. ¿Cuántos estuvieron en el sermón que prediqué yo ayer en la iglesia de Edison? Ese fue un sermón tropológico o metafórico. Se habla de alguna metáfora. Y el Señor nos compara a nosotros con miembros del reino animal, del reino vegetal, nos compara como la sal de la tierra, con animales también. Algunos son como lobos rapaces, serpientes junto al camino, como avispas. En fin, hay muchas formas. Y después está lo que algunos llaman el sermón bikini. Es cortito y solamente cubre las partes importantes. Eso es solamente cuando el sermón, algunos lugares te dan solamente 10 minutos o 15 minutos. Ahora, lo que vamos a hacer es, noten que ahí dice inductivo e inductivo, ¿es cierto? ¿Es lo que sigue? Inductivo. Entonces, hermanos, lo que nosotros queremos es que usted va a identificar del texto
palabras y conceptos claves. No le va a añadir al texto. Usted va a extraer del texto palabras claves. Entonces, lo que vamos a hacer, y el deductivo es cuando ya tú deduces, y no vamos a deducir. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a entrar ahora a la práctica. Y yo quiero ver, mi vuelo sale a las 7 sale a las 7, abordo como a las 6:30. Entonces, ¿cómo agarrar un texto? Entonces tú tienes que seleccionar el texto. Y el texto, si ustedes quieren anotar ahí, el texto tienes que seleccionarlo con oración en primer lugar. Oración, pedirle a Dios. Entonces, oración. Relevante. En otras palabras, ¿qué es lo que necesita la hermandad? Puede ser que lo que haga falta es participación en la obra misionera, que hace falta unidad, que hace falta fe. ¿Qué es lo que se necesita? Entonces tú tienes que pensar en eso y escoger un texto apropiado. En tercer lugar, tienes que considerar que el texto tenga una idea completa. En otras palabras, si usted agarra un versículo que empieza y sin embargo, ¿qué quiere decir eso? Sin embargo, está atado con lo que dijo anteriormente. Entonces tú tienes que ver si empieza con una conjunción, tiene que tener una idea completa. Tiene que tener una idea completa. Y además de eso, en la selección del texto, tú tienes que considerar las necesidades de la audiencia, etc. Entonces lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es escoger un texto que todos conozcamos. Y el texto que voy a escoger en este momento va a ser San Juan 3:16. Yo voy a escoger San Juan 3:16 porque es un texto bien conocido. Y vamos a hacer varios sermones hoy, ¿no? Y ustedes van a escoger algunos de esos textos para que ustedes vean qué fácil que es. Lo único es que después de esta clase te dicen, no, ser pastor es fácil, preparar sermones es fácil. Mira el pastor, ¿qué habla tanto el pastor si es tan fácil preparar sermones? San Juan 3:16. Y es un pasaje muy conocido, vamos a repetirlos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sermón es uno de los textos más conocidos, si no el más conocido. El Salmo 23 es uno de los más conocidos, es otro muy conocido. Es otro muy conocido. 91 también. Yo recuerdo pastor Víctor Shepard. Estábamos allá en Golfito, pero hace muchos años, allá en los 60s, principios de los 60s. Y tenía un distrito, tenía que ir a La Cuesta, a Puerto Cortés, los que conocen, por allá, lejísimos. Y tenía una motocicleta inglesa, Quickly. Yo creo que tenía un pistón nada más. Se iba por los bananales, se escuchaba a los 4 o 5 kilómetros y la gente se daba cuenta que él recogía las ofrendas y les empezaron a robar, los asaltaban, tiraban un palo con arro cuando escuchaba que venían y se iban y salían con machetes y se robaban las ofrendas y los diezmos y estaba perdiendo dinero. Entonces el pastor García, que era de guatemalteco, presidente, aquella época, hace muchos años, en los 60, principios de los 60, dijo, no, pues va a haber que defender los diezmos y hizo arreglos. La asociación le ayudaba para que cada pastor tuviera una pistola o que disparara al aire nada más. Disparara y cuando ellos miraban salían con machetes y con garrotes y él tenía una pistola, ¡pam, pam! Y así que la gente salía, y se salvaban los diezmos. Entonces, de acuerdo, cuando él salía en la motocicleta tenía dos mochilas. Y entonces el pastor
Victor Shepard es cuñado o era cuñado del pastor Pottinger, Lionel Pottinger. Yo lo conozco a él, claro, cuando él estaba terminando la universidad, yo apenas estaba en kinder. No le digan nada, él estaba terminando, yo estaba en kinder todavía. Pero la hermana de él se llama Winifred Shepard. Y entonces ya tenía una oración, se subía a la motocicleta, iba a llover y entonces salía. Y cuando iba a salir, antes de salir, le dice Winifred, oh, espera mi amor. Y se le había olvidado traer el sándwich. Y agarró el sándwich y levantó en la mochila. Y cuando vio, levantó la Biblia y abajo de la Biblia estaba una pistola. Y yo me alarmé y le dije, Pastor Shepard, una pistola. ¿Y por qué? Dice, por si falla el Salmo 91. Pero hay pasajes que son conocidos, ¿no es cierto? Hay pasajes. Y Juan 3:16 es un pasaje muy conocido. Entonces, el segundo paso, una vez que tú has seleccionado el texto, y en este caso ya hemos seleccionado el texto, ¿han escuchado ustedes de H.M.S. Richards? H.M.S. Richards es el padre de la Voz de la Esperanza. Yo viví a 2 kilómetros de la casa de él, y él invitaba a los jóvenes, un gran predicador, un predicador maravilloso, y él era el tipo de predicador que cuando hablaba con afroamericanos hablaba en el tono de ellos. Recuerdo que estaba pequeño y escuché un sermón que se llamaba Tears of Jesus, lágrimas de Cristo. Dice, Cristo oró por una sola persona, Lázaro, texto más corto de la Biblia. Jesús lloró. Oró por Jerusalén, Mateo 24, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y en el Getsemaní lloró por todos los pecados del mundo. Qué maravilloso, lágrimas de Cristo. Maravilloso, son de esos sermones que tienen un impacto increíble, tienen un impacto maravilloso. Por ejemplo, Carlos Eichmann, ¿han escuchado a Carlos Eichmann? Carlos Eichmann era un gran predicador, un gran evangelista. Y él, lo escuché una vez predicando, estaba pequeño yo. Son sermones que quedan grabados en tu mente con caracteres indelebles. El sermón se titulaba, él empezó hablando en la introducción, en esta mañana, mis queridos hermanos, les voy a hablar acerca de un viejo. Es un viejo quisquilloso, es un viejo metiche, es un viejo entrometido, es un viejo que causa animosidad y pleito. Y ese viejo está acá en esta congregación, bonito. Es el viejo hombre. Y empezó a hablar del viejo hombre. Entonces, estamos hablando, tú quieres hablar de un sermón, de algo que tiene impacto, va a llevar tiempo, va a llevar pensamiento, va a llevar bastante dedicación. Entonces ahora, el siguiente punto, una vez que tú tienes el texto, la observación, ¿qué dice el siguiente punto? Es, después de la selección, sigue observación. Lo que yo quiero que ustedes hagan ahora por mesa, ustedes van a observar palabras claves y conceptos de ese versículo. ¿Qué tipo de palabras? Ayúdenme. ¿Por qué verbos? ¿Por qué? Porque los verbos implican acción. ¿Comprenden? Así que usted tiene un versículo que ahora, pero ahora ¿qué haces? Entonces, este pastor H.M.S. Richards escribió, tiene un libro que se llama Apacienta mis corderos, o en inglés le dicen Feed My Sheep, que la última versión la endosó el pastor Dwight Nelson. Y él dice en ese libro que hay versículos que están como levantando la mano diciendo, predícame, predícame. Y yo lo que voy a hacer ahora es enseñarles cómo agarrar un versículo de esos hermosos que dicen, predícame, y cómo hacer un sermón. Y el primer paso, el primero seleccionarlo ahora es observación. ¿Observar qué? Principalmente verbos y conceptos claves. Por mesa, les voy a dar unos 3-4 minutos. Y fíjense qué rápido vamos a hacer los sermones ahora. 3-4 minutos. Observen, ¿qué verbos se encuentran? Hagan una lista de los verbos por mesa. Muy buenos diccionarios. Y no los busco. Pero gracias a Dios que en la internet
tú puedes buscar significado. Ya, y te va a facilitar más. Sean muy cuidadosos. Entra al internet, hay mucha cosa buena, pero hay mucha cosa mala. Entonces, ahora tú tienes una concordancia, busca la Biblia, y después tienes comentarios, y no se le olvide usar a la hermana White. Algunas citas, ella no quiere que se predique especialmente de ella. Ella dice la Biblia y la Biblia sola. Pero sacar una cita para reforzar una idea de ella, y encontrar citas de ella es muy fácil, porque están los escritos de la hermana White, están electrónicamente, y tú buscas la palabra y hay una gran cantidad de citas de la hermana White. Y eso le va a dar autoridad a tu predicación y a tu tema. ¿Comprenden? Entonces estamos hablando de aplicación. Ahora, por ejemplo, hablemos de dar. Si tú tuvieras que evaluar la dadivosidad en la iglesia del 1 al 10, ¿qué le darías? Si tú tuvieras que evaluar tu dadivosidad en la iglesia, en tiempo, en talentos, en dinero, ¿cuánto le darías? Vivimos en una sociedad que demanda mucho de nosotros, y nosotros le damos generalmente prioridad a las cosas pecuniarias que a las cosas de Dios, y tiene que haber un balance. Necesitamos que exista un balance, ¿comprenden? Entonces tenemos que dar. La iglesia depende de nuestras donaciones. Es más, fíjense ustedes, estamos hablando de dar. Les estoy dando un ejemplo, de solamente este texto, que ya tenemos como una hora o más de una hora estudiándolo, un versículo sencillo. Si tú hicieras evangelismo acá en New Jersey, ¿cómo se llama esta ciudad? Edison es donde está la iglesia del pastor. Y aquí, ¿cómo se llama esta ciudad? Orangeville, como de villa. Orangeville, la villa de las naranjas. Lawrenceville, la villa de ese señor Lawrence, ¿okay? Y Lawrence viene de ley. Lawrence, algo asociado con ley, quizá era un Marshall por acá, quién sabe hace cuántos años. Sí. Bueno, estamos hablando, si yo hiciera evangelismo en Lawrenceville con la misma ayuda del Espíritu Santo, pero hago evangelismo con un presupuesto de $1,000. Y si yo hiciera evangelismo en Lawrenceville con un presupuesto de $100,000, con la misma ayuda del Espíritu Santo, ¿con cuál evangelismo me va a ir mejor? ¿Te imaginas? Tú puedes alquilar autobuses, tú puedes anunciarlo por la radio, puedes traerte a un predicador de esos efervescentes, ¿no es cierto?, que tienen más magnetismo que otros. El dinero es la raíz de todos los males. Sin embargo, estamos hablando de la dadivosidad, ¿comprenden? Entonces es donde usted, a la hora de investigar, tú tienes que pensar y sentarte, ¿cómo puedo ilustrar yo este tema? Porque si tú nada más vas a presentar estos 3 puntos, 3 pasos para la salvación, hermanos, dar, amar y creer, eso te va a llevar 30 segundos. Pero ahora, bajo cada uno de esos puntos, esto es el esqueleto, por así decir. Esto es el bosquejo. Los portugueses en Brasil, los brasileños dirían el esbozo. Ellos dicen el esbozo, le dicen al bosquejo, le dicen el esbozo. Pero ahora tú tienes que llenar eso. Lo tienes que llenar. Y no tienes que ir necesariamente a otros textos bíblicos, pero tienes que recapacitar a la gente en cada una de esas áreas. Y la dadivosidad es una de ellas. Porque el dinero es poder. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dice eso en la Biblia? Eclesiastés 7:12. ¿Qué dice Eclesiastés 7, el versículo 12? ¿Quién lo quisiera leer? Eclesiastés, el capítulo 7,
el versículo 12. ¿Lo encontraste? Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Escudo es la ciencia y el dinero. La idea que da en el idioma original es que el dinero es poder, es un protector, es como un escudo que tú lo pones y te protege. El escudo es el dinero. Entonces, hubo una época en que los países más poderosos del mundo eran los que tenían más cabezas nucleares, más bombas atómicas. Hoy día no, y intimidan. Miren a este chico, ¿cómo se llama? Del norte de Corea. ¿Cómo se llama? Ese. Empezó a alargar y está alarmando a todo el mundo. Y ahora Rusia, como le hicieron, le están dando multas, largó uno, le llaman Satanás 2, le llama Satan 2, así le llamó. Tiene un cohete que le llama Satan 2, Satanás 2. ¿De dónde agarró? Yo no sé si será un acrónimo. Puede ser que sea un acrónimo, Satán. Pero porque hay acrónimos. Por ejemplo, nosotros como los adventistas tenemos ADRA. ¿Saben lo que quiere decir ADRA, no? Adventistas donando ropa americana. Porque eso es lo que hacemos en muchos lugares. Es la realidad, ¿no es cierto? Los automóviles. Hay un automóvil Ford que la gente cree inocentemente que es el apellido de un hombre, pero eso no, es puro cuento, es un acrónimo. Significa fabricación ordinaria y reparación diaria. Así que yo he tenido tanta mala experiencia con autos americanos que yo ya no compro más autos americanos. Pero lo que quiero mencionar es que hubo una época en que los países más poderosos del mundo eran los que tenían más armas nucleares. Hoy no. Hoy tienes Arabia Saudita, no tiene bombas nucleares, ni Japón, y los Estados Unidos les debe billones y trillones de dólares a esos países. El poder del dinero. Y la iglesia depende de nuestras ofrendas. Entonces, cuando usted está predicando y usted va a hablar, tiene que hablar de la dadivosidad, ¿comprendes? Y buscas ilustraciones, buscas la importancia, cómo dar. Y entonces entre ellos están nuestros hijos. Darles por lo menos la herencia de la educación. Amén. Los hijos míos estudiaron en Andrews, gracias a Dios que ya terminaron, porque salieron con la inteligencia del padre y en vez de terminar college en 4 años lo terminaron como en 7 u 8, porque empezaban una cosa y después seguían con otra y después seguían con otra. Y a mí el semestre en Andrews, a mí me dan el 35%, pero sin contar el 35%, encima tenían que pagar $8,000 por cada uno, y eran 2 por semestre, 3 semestres al año. Mi esposa y yo estuvimos trabajando, y era porque queríamos que terminaran sin deuda con educación cristiana. Entonces estamos hablando de hoy día el dinero se necesita para el evangelismo. Tú, por ejemplo, tú quieres alcanzar a las clases altas. Las clases altas no van a ir a cualquier iglesita, ¿no es cierto? Van a ir a un lugar bonito. Y nosotros como iglesia nos hemos especializado en alcanzar a las clases más pobres. Pero cuando dice el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿incluye a los universitarios? ¿Incluye a los ricos? Claro que sí. Yo empecé el doctorado en español en la Universidad de Andrews en 1998. Cuando lo presenté a la facultad, me dijeron que estaba rebajando las normas. ¿Te imaginas? El segundo país más grande del mundo. ¿Saben cuál es el tercer país más grande del mundo hispano? Está entre Colombia y España, por ahí de 48 millones. Pero estamos hablando que nosotros cumplimos ahora 60 millones sin contar Puerto Rico. Estamos mucho más grande que España. Y después el tercero creo que es Argentina, que tendrá unos 40 millones. Pero la primera tesis que se escribió en español la escribió
un pastor sudamericano que era un evangelista muy famoso en alcanzar a las clases altas. Él se llama Daniel Belvedere. ¿Han escuchado hablar de Daniel Belvedere? Daniel Belvedere ya está bastante anciano, un poco enfermo, su señora murió, pero él terminó la primera tesis en español. Hizo un estudio, 300 y pico de páginas, fabuloso, de cómo el deber nuestro de alcanzar las clases altas. ¿Y qué ocurre cuando uno alcanza a personas que son de la clase más alta? Los diezmos van a ser más altos y las ofrendas van a ser más altas. Estamos hablando de amar. ¿Comprenden? Entonces, usted de alguna manera, el sermón, recuerde, hay la distinción entre sermón y enseñanza, es que el sermón lo aplica y hace un llamamiento para que la persona implemente en su vida, emule o practique las enseñanzas. Si no, llega a ser una clase cualquiera, una clase teórica. Y por eso esta escuela requiere de ustedes, que ustedes inviertan por lo menos por esta clase 10 horas. Y preferimos que sea o predicando o dando estudios bíblicos. Y también preparando sermones, pero queremos que sea práctico. Queremos que sea práctico. Y yo no voy a firmar ningún certificado a menos que usted informe las horas. Y cuando ustedes vengan para la siguiente clase, que no sé cuál mes va a ser, en la entrada se les va a pedir, pastor, yo necesito ver, ¿cómo le llaman esas hojas? Yo creo que te envié las hojas de registro, donde está el nombre, la asistencia y cuántas horas de trabajo. ¿Cuántas horas de trabajo? Si no tiene todas las horas y no asistió a todas las reuniones, deben asistir a todas las reuniones. Si hay alguna urgencia, digamos, porque yo he tenido alumnos que me entregan las tesis tarde o las monografías y me mandan, a veces le ven a uno cara de bobo, pero uno, aunque parezca, no soy tonto, Entonces me dicen, ay pastor, es que se me desprendió un riñón. Una vez un alumno me dijo que se le había desprendido un riñón. Y después lo vi, ¿y cómo se? Bueno pastor, di un paso después así y se me volvió a acomodar. Entonces lo ven a uno que está viejo y decrépito, pero creen que uno es medio sonso, pero no, yo no. Así que, pero si usted de veras tiene una emergencia y hubo un accidente, nosotros podríamos hacer una excepción. Usted tendría que hablar con el pastor Hernández y él me va a hablar a mí y entonces vamos a ver la naturaleza. Y el que perseverare hasta el fin, ese va a ser, en todos los lugares donde vamos, nunca han terminado el 100%. Y sé que algunos se van a quedar rezagados, por cualquier razón, pero esperamos, ojalá que todos terminen. Que todos terminen. Y que estas clases les vayan a ayudar no solo a preparar sermones, sino también a predicar. Y finalmente, ¿cuál es el último paso? El último paso es proclamación. Y vamos a hablar un poquito acerca de la proclamación. Hermanos y hermanas, la proclamación del Evangelio, tenemos la proclamación. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hay varios aspectos que tomar en consideración. Uno es el tono de la voz. Y hay personas que tienen un tono de voz muy linda. Yo conozco pastores que cuando predican abren la boca y se escucha como aquí en el ambiente hay testosterona, se siente, hermano. Pero hay otros que tienen voz bien chillona. Entonces, ahora fíjese, si usted predica y a los 15, 20 minutos le duele la garganta, es porque usted está utilizando un tono de voz que incorrecto. Entonces, tú lo que tienes, por ejemplo, en este tono de voz que yo estoy hablando con ustedes, está un poquito más bajo que el tono de voz natural mío. Pero en este tono yo puedo hablar
6, 7, 8 horas todos los fines de semana, no tengo problema, porque yo todos los fines de semana hablo, y hablo tanto como hoy, y a veces 2, 3 días seguidos, y no tengo problemas con la voz. Pero si yo, por ejemplo, estoy hablando en do, re, mi, y mi tono tiende a ser mi, y si yo hablo en mi por 30 minutos, al rato me duele la garganta. Entonces yo tengo mi, re, do, en este tono. Usted tiene que bajarlo a un tono que no le vaya a doler la garganta y que tú puedas proyectarte. La hermana Juan, ella era chaparrita, 5 pies 3 pulgadas. A ver, alguien, 5 pies 3 pulgadas, 5'3". Venga, hermana, ella 5'3", pero claro, no, en los días de ella no habían zapatos así, ¿sí? Ella no era muy alta, pero ella le hablaba a audiencias de miles de personas y se proyectaba en la voz que todo el mundo le escuchaba con claridad y no habían micrófonos. Entonces ella habla del uso del tono de la voz, el tono de la voz. Entonces, además del tono de la voz está, y quizá eso vamos a saltar un poquito, esto que le estoy diciendo está asociado con la proclamación, pero está bajo, al final dice articulación de la palabra de Dios. ¿Lo ven al final? Sí. Salten al final y vamos a regresar ahora a donde estábamos. La articulación de la palabra de Dios. Entonces está el tono, que sea un tono agradable, que sea un tono agradable. Un tono con el cual usted pueda hablar sin sacrificar sus cuerdas vocales o su garganta. ¿Cuál es el siguiente punto que hay ahí? Después del tono. Volumen. Volumen. Hay personas que creen que la predicación desde que agarran el púlpito va a pegar berridos y relinches y todo el sermón, los 30 minutos va grite y grite y grite y grite y grite. Teníamos a un compañero en México cuando yo estudié allá, era de apellido Valle, Soto Valle, entonces le decían Grito Valle, porque era desde que entraba va a gritar y gritar y gritar y gritar y gritar. El volumen es importante, pero tú tienes que variar el volumen. ¿Comprenden? Porque si tú estás en el mismo volumen desde principio a fin, llega a molestar. ¿Comprenden? Quizá en algunas personas no. Hay iglesias pentecostales donde el estilo de ellos es entre más berrinches y relinches pegas, pues para ellos el sermón fue mejor. Y yo he estado en concursos de predicación en que llega una persona, adventistas, en que el que gana el premio fue el que gritó más, aunque dijera el contenido dijera disparates, pero el que gritó más y pataleó más es el que se llevaba el premio de la predicación, porque eran personas que en cuestión de homilética no estaban bien informados. El volumen es importante. Y va a llegar el momento en que tú vas a subir el volumen, pero bajar, que haya un poquito de variedad. Y tiene que ver con lo que tú estás hablando. Vas a hablar con el Espíritu Santo como un silbido. Y tú no, ¡ay, como un silbido del Espíritu Santo! No, tú tienes que bajarlo y acomodarlo al tono o al contexto que tú estás hablando. El volumen. Y la gente tiene que escuchar, no importa dónde esté, pero en algunas ocasiones con el volumen, si tú quieres capturar la atención, hablas lento y dices cosas, y la persona que está atrás, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo esto? Tiene que concentrarse mejor. Entonces tú puedes manejar el volumen. El volumen es... Entonces está el tono y después está el volumen. El volumen. El volumen no es más que subir el volumen del micrófono. Como hay personas que se ponen a cantar en la iglesia
que no debiera dársele el púlpito para cantar porque están totalmente desentonadas. No, yo he escuchado en lugares que es terrible. Yo que no sé de música me doy cuenta que están 2, 3 notas fuera de onda, ¿te imaginas? Una persona que sepa de música. Y entonces las personas que hacen suben al fondo y saben que van a desentonar, y entonces hacen así. Y hasta el pobre le ponen el volumen para que no se oiga, hasta que revientan, porque casi no se escuchan para que vayan a opacar lo que dicen. Entonces tú vas a controlar el volumen. Y los buenos cantantes, ustedes miran que cuando, para no se alejan del micrófono y se acercan, porque tú tienes que controlar eso. Lo que ocurre es que si tú no tienes control del tema, lo que vas a decir, ¿qué te vas a acordar del volumen, ni del tono de la voz, ni de nada de lo demás? ¿Comprenden? Entonces tú tienes que saber de qué vas a predicar, y va a requerir. Grandes predicadores, por ejemplo, Spurgeon, él decía que por cada minuto de predicación él se preparaba 1 hora. ¿Han escuchado eso? Por cada minuto de predicación se preparaba 1 hora. Y hay personas que van a predicar el sábado y ya como a las 9 de la noche, ay, mañana tengo que preparar un sermón. Ahí se ponen a hacer algo. Eso es injusto, porque tú vas a predicarle a 100 personas y le vas a predicar 30 minutos. Son 50 horas de tiempo de la gente que tú le vas a dar así algo que preparaste así a última hora. Eso no es justo, no es ser buen mayordomo del púlpito, ni de la predicación y el mandato de la predicación que Dios nos ha dado. Así que está el volumen, no varíe el volumen. ¿Qué más tienen? El siguiente punto, ¿cuál es? Velocidad, muy importante. Dicen que una de las personas públicas en la historia que más rápido hablaba era John F. Kennedy. Una vez le contaron 250 palabras por minuto. Hablaba que era una ametralladora. Y hay personas que, por ejemplo, le dan tiene un sermón de 40 minutos y le dan solamente 20 minutos y quiere meterle todo lo que había planeado de 40 minutos, lo quieren meter en 20. Y parecía una ametralladora. No, tú tienes que resumir entonces y omitir algunas cosas, porque hay personas que a cierta edad la capacidad de retención no es muy buena, y ahí es donde viene la diferencia entre pedagogía y andragogía. Pedagogía viene de paidos, que quiere decir niño. Y andragogía es andros, adulto. Y un gran número de hermanos de la iglesia son adultos. ¿Y qué pasa con los adultos? Llegamos a lo que se llama la edad de los metales. ¿Han escuchado eso, la edad de los metales? ¿No lo han escuchado? Agarramos plata en la cabeza, oro en las muelas, plomo en los pies y teflón en el cerebro. No se pega nada. ¿Conocen las ollas de teflón? Los sartenes esos de teflón, no se pega nada. Entonces, tú les estás hablando a hermanitos, campesinos que venían de algún otro lugar, quizá no terminaron la escuela primaria, y tú les empiezas a hablar a ellos tan rápido, los pierdes. ¿Comprendes? Así que tú tienes que repetir y hablar para que la persona llegue a comprender el mensaje. Y eso tiene que ver entonces con la velocidad. Y la velocidad va a tener que haber un poco de repetición. Pero por otro lado, hay personas que una cosa que se puede decir en 5 minutos, la dicen en 10 minutos. Yo tengo un colega, es un profesor de Andrews, y a veces llega a predicar a la iglesia. Y él trata de pronunciar la dicción hispana en un lenguaje perfecto, enfatizando cada sílaba.
Mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a abrir la santa palabra de Dios y quiero invitarles a que busquen en el Evangelio de San Mateo. Y empieza así a hablar, es una desesperación. Se van los extremos. Y es todo lo mismo a lo largo del semestre. Así que tienes que mantener un balance, tienes que manejar la velocidad. Y mis hermanos, eso va a llevar tiempo. Por eso yo te recomiendo que tú te grabes, grábate los sermones. Si hay sermones que yo odio escuchar, son los míos. Y cuando me dan, mira pastor, aquí está la grabación, y en una que otra ocasión me he escuchado y me da tanto terror y no los regalo para no ofender a nadie, pero yo no los escucho tampoco, porque uno se da cuenta de las cosas terribles que uno hace. Así que yo te recomiendo, tú quieres llegar a ser un buen predicador, escúchate tú mismo. Entonces está la velocidad. Usar, ¿qué otra cosa hay? Pausas. Ahora noten, hay pausas de 3 segundos. ¿Qué ocurre con una pausa de 3 segundos? Es mucho. No, hombre, al pastor se le olvidó, se le fue la onda, dicen en mi país. Se le fue la onda. Pero hay que hacer pausas, hay pausas de 2 segundos. Y tú puedes decir, hermanos, ¿y ustedes qué piensan acerca de eso? Y espera 2 segundos y ya lo miras. O 1 segundo. ¿No creen ustedes que eso es verdad? ¿Comprenden? Entonces, tú das la oportunidad de que ellos recapaciten y hacer pausas. Y yo he visto a pastores que cuando hay mucho ruido en la iglesia hacen una pausa y se quedan mirando. Y está la gente hablando y se dan cuenta, no, tú haces una pausa larga ahora a propósito para capturar la atención de la gente. No los vas a reprender, ¿no? Hermanos, aquí no estamos en un mercado. ¿Por qué se portan? Porque hay personas que son así. Hay personas que agarran el púlpito y es para dar palo, y el micrófono no es para eso, hermanos. En serio. Pero hay personas que les gusta eso y les dan el púlpito y dicen, fariseos insensatos, ciegos, que sentáis en las primeras bancas de la sinagoga, no, vuestro corazón está lejos de mí, hipócritas, que no sois ni fríos ni calientes, o por tanto os vomitaré de mi boca. Y hay hermanos que les gusta eso, son especie de masoquistas espirituales que entre más palo le dan, mejor todavía. Pero hoy día, hermanos, estamos hermanos, hoy día en iglesias donde hay hermanos de iglesia que fueron a la universidad. Y tú no puedes hablarles de esa manera. Se te van de la iglesia. Especialmente los jóvenes. Y hermanos, con la gran inmigración que hubo, porque está migración, emigración y inmigración. Pero con la grande inmigración que tuvimos acá en los 80, 90, hacia principios de los 2000, la iglesia hispana creció mucho. Las estadísticas que tenemos de este país, las más recientes, dicen que las mujeres hispanas en nuestro país son las más fértiles. En su vida acá dan a luz a 3.5 niños, hijos. Después le siguen afroamericanas con 2 puntos y algo. Después los asiáticos con 1.8 y después los americanos, si acaso llegan a 1.5. Y la iglesia americana está muriendo no solamente por falta de obra misionera, sino también porque no tiene crecimiento biológico. Pero ¿qué ocurre? Nuestros hijos, ¿cuántos tienen hijos nacidos acá? Todos. Estos chicos, mis hermanos, son especiales. Esos chicos, los sociólogos le llaman the third culture, porque nacieron acá
en los Estados Unidos y son americanos y van a estudiar a la escuela americana, pero no son 100% americanos. ¿Por qué razón? Porque van a la casa y comen comida étnica, hablan otro idioma y escuchan otra música. Es diferente, son diferentes. Pero van a la iglesia hispana, ¿y qué pasa en la iglesia hispana? Las iglesias hispanas son dirigidas principalmente por gente inmigrante de primera generación. Y son de esos que te gritan y te dan relinches y que el evangelio de ellos es otra cosa. Y esos chicos cuando van al colegio, al college, no vuelven más a la iglesia. No vuelven. Porque sus padres y las iglesias, inclusive en algunas iglesias, ni siquiera les dejan tener escuela sabática en inglés. Y cuando dicen una palabra mala, o digamos un pochismo o un americanismo, los reprenden, porque son hermanos de primera generación, le llaman puristas, que quieren que se hable el español castizo, perfecto, que ni ellos lo hablan, y critican a los otros que no lo hablan, ¿comprenden? Y nosotros acá en este país aprendemos un montón de términos que no existen. Por ejemplo, ¿llenaste la aplicación? En español no se dice aplicación, se dice la solicitud. ¿Qué es aplicación? En español, tú aplicas una mano de pintura a un lugar, ¿cierto? No es aplicación. O por ejemplo, les voy a introducir al pastor Ricardo Cala. ¿Por dónde? ¿Por las orejas? En español se dice, les voy a presentar al pastor. ¿Comprenden? Y utilizamos una gran cantidad de términos y los criticamos, pero estamos viviendo en otro país. Y Pablo dice que cuando vamos a predicar hay que hablar en el idioma del pueblo. Y si yo prefiero hablar, a ver, ¿cuántas eran? ¿6 palabras o 10 palabras? Está en 1 Corintios, creo que 13, 19 por ahí. No, perdón, 14, 19 algo. Yo prefiero hablar, ¿cuántos son? 6 o 10 palabras. 5 palabras. Yo prefiero, a ver, léelo, hermana, léelo. Y acá prefiero hablar 5 palabras. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y para muchos de estos chicos que nacieron acá, ellos no entienden ese español castizo. Así que si le metemos un pochismo o un americanismo, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Comprenden? Lo que queremos es que ellos entiendan el evangelio en el idioma que ellos hablan. Y eso es lo que ha hecho la globalización. La globalización ha hecho una mistura, una mezcla de idiomas. Tenemos por ejemplo, el creole. Yo escuché en el otro grupo, hay gente que hablan creole, es una mezcla de francés o estamos hablando el patois. Yo enseñé un programa doctoral para la edición interamericana en Jamaica y el primer día yo quedaba en el aire porque me hablaban en patois. Y es inglés, pero tiene su propia terminología. O estamos hablando Spanglish o portuñol, o estamos hablando, hay que hablar ¿qué importa? Lo que importa es que la gente comprenda, que la gente, hablar en el idioma de ellos. Y si le vas a hablar de la troca y de la, ¿qué más dicen? Los idiomas, ¿qué importa? ¿Comprenden? Lo que queremos es que se entienda el español. Así que pausas. ¿Qué otra cosa hay? Memoria. Mis hermanos, es muy importante que usted sepa por lo menos los puntos principales del bosquejo, porque pueden ocurrir emergencias. A veces tú estás proyectando algo y se fue la electricidad, se fue. Había un pastor en Montemorelos. ¿Alguno de ustedes estudió en México, Montemorelos? Aquí nuestra hermana, el pastor Carrillo, colombiano. Él estaba viejito así como yo y
se subía, iba a la iglesia, y aunque fuera en la plataforma, y se sentaba, y a los 3 minutos estaba, y dormido, se dormía completamente. Entonces, en los días, yo terminé en 1975 la Carlota, y se sentaban en la iglesia los jóvenes a un lado y las señoritas en otro lado, y se sentaba el pastor Carrillo. Esa vez subió a la plataforma para el culto vespertino, le llamaban el culto de consagración, viernes por la noche, y empezó a predicar el predicador, el pastor Harper, y el hermano Castillo, el profesor, planchado, dormido, y se fue la luz. Allá tronaba un poquito y se iba la luz, y llegaba a veces a las 2 horas, a veces llegaba 10 minutos después, y cuando se fue la luz empezaron los muchachos a reír, comentario, y se despertó el pastor Castillo, y estaba todo oscuro, y no sabía que se había ido la luz, y se trató: ¡ay, hermanos, oren por mí porque me he quedado ciego! Dice, ¡me he quedado ciego! Estaba el pobre hombre, hasta que se le aclaró la vista y vio que lo que pasa es que se había dormido. Pero usted en la predicación, usted necesita tener un dominio principal del tema, los puntos principales. No va a tener todos los detalles. Por eso algunas personas predicamos con bosquejo. Pero déjeme decirles lo siguiente: los mejores predicadores en la historia y en nuestros días escriben el sermón todo palabra por palabra. Miren ustedes, Dwight Nelson, que es uno de los mejores predicadores. A mí me encanta escuchar a Dwight Nelson. Dwight Nelson, porque yo lo he invitado, yo enseño predicación y a veces lo invito para que él escribe todo palabra por palabra, pero cuando tú lo ves predicando televisión, él no está viendo las notas, porque se lo sabe, lo aprendió. ¿Comprende? Lo domina. Y mira de lejos y ya él sabe por dónde va, después le da vuelta. ¿Comprende? Así es que, pero usted tiene que dominar el tema. De otra manera, usted va a parecer una gallina bebiendo agua así. Y en la predicación tú tienes que ver a los ojos. Yo acá estoy viendo a la linda esposa de nuestro querido pastor Hernández. Yo cuando los conocí a ellos, yo pensaba que ella era la hija, porque de veras, parece que en mi país le hubieran echado el patronato de infancia, pero yo la miro a ella y ella ve que yo la estoy viendo a los ojos. ¿Comprenden? Se puede ver. Pero algunas personas están así mirando, miran para todo lado. Y lo otro en el contacto con los ojos es que tenemos que ser balanceados. Yo tiendo a ser derechista, y mi esposa siempre me dice, porque siempre que hablo estoy a la derecha. Y ustedes miren, desde que estoy hablando esta mañana acá, me vengo para acá. Claro, están las chicas más simpáticas de este lado, quizás eso fue la razón, pero también tengo que venir acá, pero por alguna razón como que el cuello me dice y me voy para allá. Y eso es, pero es algo que en la predicación tú tienes que tomar en consideración. Tú le estás predicando a toda la audiencia. Y yo confieso, todos tenemos problemas. Yo soy en la predicación, soy derechista. Yo siempre, por alguna razón, me fijo más de ese lado. Y ya ustedes lo notaron. Si ustedes fijan, desde que estoy hablando esta mañana, para allá. Solo para allá y para allá. Pero tú le tienes que predicar a toda la audiencia. Y yo a veces ya hablo un poquito de este lado y ya, pues me voy para allá. Y ya sigo, ya me quedo por acá 10 minutos y después voy para acá 30 segundos. Después vengo otra vez para acá. Entonces, eso en la predicación tú precisas un balance. Entonces, a veces conviene también grabarse, filmarse. ¿Cuál es el siguiente punto en esta área? ¿Ya se acabó? No dije nada de ademanes. No. Bueno, miren, hermanos, en la predicación está lo que le llama el lenguaje no verbal. En inglés le dicen non-verbal communication. La comunicación no verbal. Y hay personas
Hay personas, predicadores, que son muy dinámicos. Y tú los miras caminando del púlpito y van para acá, parecen un león enjaulado, y caminan para acá y después dan la vuelta para acá. ¿Han visto ustedes ese tipo? Yo los he visto por la televisión. Son bien dinámicos, son bien dinámicos. Yo ojalá fuera así porque yo hubiera bajado de peso. Porque eso quema bastante calorías. Pero depende la audiencia con la cual tú estás. Por ejemplo, en círculos académicos, a nivel de universidad, es mejor estar bajo el púlpito y hablar y expresarse que no haya mucho movimiento. Pero para algunas personas dicen, no, ese pastor es bien muerto, está ahí, no se mueve. Entonces, recuerda, tú tienes que adaptarte a la comunidad donde tú estás predicando. Entonces, yo lo que hacía cuando yo era pastor es que yo anualmente le daba a los hermanos un cuestionario para que evaluaran todos los programas de la iglesia, incluyendo mi predicación. Era anónimo. Y me decían, bueno, no se mueve mucho, pastor, un poquito más de dinamismo. Y yo lo tomaba en consideración, Pero cada iglesia es diferente. Entonces tú tienes que adaptarte a ese contexto, porque cada iglesia es un organismo viviente con sus propias características. Es como el fútbol. Por ejemplo, juega Brasil contra Argentina y Argentina contra Chile. Entonces Brasil le gana a Argentina y Argentina a Chile. Por ley de silogismo, ¿será que Brasil le va a ganar a Chile? No siempre, porque tienen diferente personalidad, ¿no es cierto? O juegan los Knicks contra los Chicago Bulls o contra los Los Angeles Lakers. El que uno le gane al otro no está de fundado que el que le ganó le va a ganar también al otro, ¿comprenden? Entonces cada iglesia tiene su personalidad. Entonces tú tienes que aprender esa personalidad y presentar los temas en contenido y en forma de envío, en una forma que a esa audiencia le vaya a llegar, que vaya a prestar atención. Eso es muy importante. Y tiene que ver entonces con los ademanes. Entonces, yo tiendo probablemente a usar mucho las manos. Y hay personas, las esposas ayudan mucho. Y si usted no tiene un don en un área, la ventaja es que uno puede mejorarlos. Es más, 1 Corintios 12, 28 al 30 y pico dice, procurad pues los mejores dones. Pero yo os muestro un don más excelente. Entonces empieza el capítulo 13, el amor. Pero lo que quiere decir al procurar es que nosotros podemos aprender, podemos mejorar. Yo tengo un amigo panameño, un tipo genial, Francisco Moa. Este amigo trabajó para la Jet Propulsion Lab, el laboratorio de la NASA en Pasadena, California. Y cuando él contribuyó para la fabricación del telescopio Hubble, el Hubble telescopio, que ya después largaron otros. Ahora los telescopios más grandes del mundo están en el sur de Chile, tiene unos telescopios gigantescos, y por allá el cielo está muy claro y dicen que es maravilloso lo que ven con esos telescopios. Pero cuando tú saludas a Francisco y le dices, oye Francisco, ¿cómo estás? ¿Sabe lo que te dice? Mejor que ayer y peor que mañana. Que es una teología bíblica. Proverbios, ¿qué dice? La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces tu predicación, con la ayuda de Dios, hoy está peor que mañana, pero está mejor que ayer. Mejor que ayer y peor que mañana. Vamos a crecer.
Y eso va a requerir, y va a ser en todo, en el conocimiento de la Biblia, en la forma como damos estudios bíblicos. Vamos a mejorar en todas las áreas, y eso tiene que ver. Entonces está el asunto del vestido. Y hermanos, yo sé que hay personas que dicen, bueno, la corbata, ¿para qué usar corbata? Si Jesús no usa corbata, y van a lugares y llegan así sin corbata, y hay muchos hermanos inocentes que para ellos la corbata, entonces ya vas a perder la atención de ellos, solamente por la corbata. Mejor ponte la corbata, úsala, ¿comprendes? Yo lo hago, yo voy a lugares y siempre llevo un saco y una corbata, porque llego a lugares donde para ellos eso es sagrado. Entonces, ¿para qué voy a perder la atención de ellos? Si hay vocabulario o cosas que a ellos usted ve que son sumamente conservadores, no uses, ¿comprendes? Entonces, ahora vamos a seguir un poquito, porque nos queda, parece que nos queda solo unos 35 minutos. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos.